tardes a todos y bienvenidos a este webinar organizado por la Sociedad Española de Calidad Asistencial en colaboración con la Sociedad Española de Radiofarmacia, titulado Aspectos legales y económicos en radiofarmacia, seguridad del paciente. En primer lugar, me gustaría agradecer a la SECA la oportunidad que nos ha brindado de participar en este foro, que nos va a permitir dar a conocer lo que es la radiofarmacia, que creo que es una gran desconocida para muchos de vosotros. Con este webinar queremos conseguir varios objetivos. En primer lugar, posicionar a la radiofarmacia como un área estratégica y esencial dentro del entorno hospitalario para conseguir garantizar diagnósticos y tratamientos de alta precisión, seguros y orientados a una medicina personalizada. También en este webinar vamos a analizar el impacto organizativo, legal y económico de las unidades de radiofarmacia, destacando su contribución a la reducción de riesgos, la eficiencia operativa, la optimización de recursos y el cumplimiento regulatorio. Y finalmente queremos ofrecer a los gerentes y responsables sanitarios una visión estratégica sobre la necesidad de integrar y fortalecer la radiofarmacia como elemento clave en hospitales innovadores, sostenibles y encaminados a la medicina personalizada. ¿En cómo vamos a organizar este webinar? Lo vamos a organizar en 4 bloques. En el primer bloque vamos a hablar de qué son las unidades de radiofarmacia y por qué son claves en la seguridad del paciente. En un segundo bloque hablaremos del marco legal que regula las unidades de radiofarmacia, tanto las obligaciones como las responsabilidades. En un tercer bloque hablaremos del impacto económico que tiene la inclusión de una unidad de radiofarmacia dentro de un hospital. Y finalizaremos con el último bloque, que va a ser un bloque de debates y preguntas. En cuanto a los ponentes, vamos a tener ponentes de alto nivel. En primer lugar, vamos a tener a Nair Navarro Niño, que es facultativa especialista de radiofarmacia y actualmente ejerce su labor en la unidad de radiofarmacia del Parc Taulí de Sabadell. A continuación nos hablará la doctora Marta Milá, que es especialista en medicina nuclear, graduada en Derecho y experta en gestión sanitaria. En la actualidad desempeña el cargo de directora territorial de los Servicios de Salud de Tarragona. Y finalmente intervendrá Jorge Mestre, doctor en Economía y consultor e investigador especializado en temas de economía de la salud, que actualmente trabaja como director del Departamento de Inteligencia Estratégica e Investigación Política de la Fundación Web. Y sin más dilación, vamos a proceder a la primera ponencia, que va a hablar Nair Navarro. Muchísimas gracias, María, por la presentación. Bueno, yo pondré un poco qué son las unidades de radiofarmacia y por qué son claves para la seguridad del paciente. El índice que seguiremos será este en esta parte del webinar y empezamos hablando por los radiofármacos. Según la orden ministerial del año 2022, los radiofármacos constituyen un grupo de medicamentos especiales dentro de los medicamentos de uso humano y presentan dos características diferenciales: su carácter radiactivo y la exigencia, en la gran mayoría de casos, de ser sometidos a un proceso de preparación justo antes de su administración. Son de uso exclusivamente hospitalario y deben ser preparados y dispensados desde unidades asistenciales de radiofarmacia autorizadas y administrados en servicios de medicina nuclear. ¿Por qué está formado un radiofármaco? Un radiofármaco está formado por un isótopo, que es el elemento radioactivo que emite la radiación, haciendo que haya radiofármacos de diagnóstico y radiofármacos de terapia. Y después el ligando, que es lo que le da especificidad para el órgano que queremos visualizar en diagnóstico o tratar en terapia. La preparación de estos radiofármacos requiere una organización precisa debido a que tienen un corto periodo de desintegración. Se preparan y se reciben el mismo día en la gran mayoría de casos. Y aunque hay otras vías de administración, como por ejemplo la oral, la intraarticular, la inhalatoria y la oftálmica, gran parte de estos radiofármacos se administran por vía parenteral. Por este motivo, la esterilidad se convierte en un requisito indispensable y hay que controlarla. La medicina nuclear se encarga de visualizar y diagnosticar, mediante el uso de radiofármacos, los cambios funcionales y moleculares en el organismo, cosa que es crucial para comprender los cambios fisiopatológicos de enfermedades relevantes. Obtenemos, por tanto, una imagen funcional y metabólica, pero no solo nos dedicamos al diagnóstico. También hay radiofármacos de terapia. Según el tipo de emisión mayoritaria del isótopo del radiofármaco, los clasificamos en radiofármacos de diagnóstico y radiofármacos de terapia. En los radiofármacos de diagnóstico tenemos la emisión gamma, en la que la imagen se obtiene por una gamma cámara SPECTAC. Un ejemplo sería el isótopo 99 metastable tecnecio. De PET tenemos emisores de positrones, en las que la imagen se obtiene con un PET-TAC, por ejemplo el flúor 18 o el galio 68. Y de radiofármacos de terapia, que es el futuro y el actual presente, tenemos la emisión beta negativa,
las cuales son partículas que tienen un alcance corto y destruyen células tumorales, como por ejemplo el yodo 131 y el lutecio 177. Y la emisión alfa, que son partículas muy energéticas, pero no con un alcance muy corto y producen un daño celular muy localizado. Es lo que se llama terapia alfa dirigida. Por ejemplo, tenemos el radio 223 y el actinio 225. También podemos realizar marcaje celular autólogo, en el cual se extrae la sangre del paciente y se separa el elemento que queremos marcar radioactivamente, ya sean leucocitos, hematías y plaquetas. Una vez acabado el procedimiento de marcaje, se vuelve a infundir la sangre al paciente. Un ejemplo de indicaciones para leucocitos marcados serán la localización de focos infecciosos ocultos, de infecciones de prótesis articulares o de fiebres de origen desconocido. Para plaquetas lo podemos emplear en el diagnóstico de rechazo renal. Y para hematíes lo podemos emplear para ventriculografías isotópicas, para cálculo de la fracción de eyección ventricular y para la monitorización de cardiotoxicidad en quimioterapia. La cirugía guiada de radioguiada de ganglio centinela es una técnica que permite localizar y extraer el primer ganglio linfático al que drena el tumor, utilizando un radiofármaco, el tecnecio nonocoloide, que lo marca previamente. Además, también nos podemos ayudar de una pequeña semilla radioactiva de yodo 125 que se coloca para señalar con precisión la lesión o la zona de interés antes de la cirugía. Esta semilla, al ser material radioactivo, debe seguir un circuito controlado, desde que sale de la radiofarmacia hasta que se extrae y llega a residuos. Durante la intervención, el cirujano empleará una sonda especial que detectará ambas señales y facilitará una extirpación más precisa, menos invasiva y con menor morbilidad para el paciente. Otro aspecto es la radioembolización hepática, que está indicada para carcinoma hepatocelular en aquellas neoplasias irresecables. La radioembolización hepática con microesferas de itrio 90 es un tratamiento mínimamente invasivo para tumores de hígado, que consiste en administrar pequeñas esferas radiactivas directamente a las arterias que alimentan el tumor. Estas microesferas liberan radiación de una forma muy localizada, destruyendo células tumorales y reduciendo así el daño del tejido sano circundante, minimizando la exposición. Este procedimiento se realiza mediante un catéter introducido por una arteria sin necesidad de ser una cirugía abierta. En este caso, si por ejemplo accedemos al tumor por más de una vía, se tiene que fraccionar el vial y, por supuesto, se tiene que preparar el dispositivo de administración, que es la imagen que veis, la primera imagen. El futuro y el presente es la teragnosis, medicina de precisión. Combina diagnóstico y terapia. Utilizamos unos radiofármacos que van dirigidos a las células tumorales. Primero para obtener imágenes de alta precisión en el diagnóstico y en un segundo tiempo para tratar, para destruir aquellas células tumorales. La terapia con radioligandos permite dirigir la radiación de forma precisa a aquellas células tumorales, reduciendo el impacto sobre el tejido sano. Para poder administrar estos tratamientos es necesario contar con habitaciones o unidades de terapia metabólica, ya sea con ingreso o ambulatoria, según el radiofármaco empleado, y un baño especial para la recogida de orina y heces del paciente, ya que son residuos radioactivos por la eliminación fisiológica del fármaco. Aquí quería plasmar algunos titulares de prensa que hacen referencia al salto terapéutico que estamos viviendo gracias a estos radiofármacos de terapia, y para poder realizarlo se necesitan infraestructuras y personal cualificado. ¿Qué es una unidad de radiofarmacia? Pues para poder realizar todo lo que os he contado es necesario contar con una unidad de radiofarmacia autorizada. Somos unidad asistencial y quedamos definidos como unidad asistencial en la que, bajo la responsabilidad de una persona especialista en radiofarmacia, se lleva a cabo el diseño, la preparación, la dispensación y el control de calidad de radiofármacos y otros productos sanitarios radioactivos en el ámbito y competencias indicadas en el programa especial de nuestra especialidad. ¿Qué funciones realizan estas unidades asistenciales de radiofarmacia? La gestión, adquisición, almacenamiento, conservación y recepción y control de stocks de los radiofármacos, la validación de las prescripciones médicas, la elaboración y aplicación de procedimientos normalizados de trabajo y normas de correcta preparación radiofarmacéutica, el control de calidad de los radiofármacos, la dispensación de estos radiofármacos, la validación de la preparación. Documentamos y registramos todos los procedimientos realizados, asegurando así también la trazabilidad del proceso, gestión de la calidad, farmacovigilancia, cumplimiento de normativa legal y de protección radiológica y información
asesoramiento y promoción del uso seguro, eficaz y racional de los radiofármacos. La unidad de radiofarmacia se separa en dos partes, la unidad de radiofarmacia convencional y la unidad de radiofarmacia PET. En la convencional nos dedicamos a la preparación y el control de radiofármacos marcados principalmente con tecnecio 99 metastable y otros isótopos gamma, y también a la dispensación de otros radiofármacos ya preparados, como serían los radiofármacos de terapia. La actividad la desarrollamos en salas blancas con estrictos controles ambientales y microbiológicos, y trabajamos en condiciones asépticas con cabinas de flujo laminar vertical, como vemos en la primera imagen. También se tienen que aplicar rigurosas medidas de protección radiológica para minimizar la exposición del personal durante la manipulación de estos materiales radiactivos. Lo que veis en pantalla, en la primera imagen, es una cabina de flujo laminar en la que una compañera radiofarmacéutica está dispensando una dosis. Esta foto con esta caja, que parece un poco extraña, es un generador de tecnecio 99 metastable, que es lo que obtenemos para poder marcar los radiofármacos, que en la imagen de en medio veis la dispensación de las dosis. Arriba de todo, este vial de DATSCAN es un medicamento ya preparado que nos llega y tenemos que dispensar, y la última imagen se puede visualizar un transfer de sala blanca. Respecto a la unidad de radiofarmacia PET, está especializada en la preparación y control de radiofármacos marcados con emisores de positrones, como serían el flúor 18, el galio 68 y el carbono 11, empleados en estudios de PET-TAC, siendo necesaria la presencia de un ciclotrón o la presencia de un generador. Ya en el propio centro podemos, podemos generar isótopos PET, como sería el galio 68. La producción y dispensación de estos medicamentos se realiza en salas blancas con elevados también requisitos de control ambiental y microbiológico, y utilizamos aisladores o cabinas de flujo laminar vertical para dispensar las dosis, y así garantizamos la asepsia y la esterilidad. Debido a la elevada energía de esta radiación de emisora de positrones, se emplean sistemas específicos de blindaje y estrictas medidas también de protección radiológica. Las dimensiones que tendrá cada una de las partes convencional o PET también depende del volumen de actividad de este centro y de si tiene o no ciclotrón. El personal de la unidad de radiofarmacia tiene que estar formado por mínimo 2 radiofarmacéuticos, ya que siempre tiene que haber un radiofarmacéutico presencial, y mínimo 2 técnicos de diagnóstico por la imagen o técnicos de laboratorio que estén cualificados y formados en radiofarmacia. También el personal variará según el volumen de trabajo del centro. Con una radiofarmacia hospitalaria, el área de medicina nuclear puede adquirir autonomía necesaria para poder realizar casi la totalidad de la cartera de servicios, sin tener que desplazar a los pacientes a otros centros. Y podemos también dar respuesta de manera rápida a ágil, de calidad y en el propio hospital, siendo más cómoda y segura para los pacientes. La creación de esta radiofarmacia hospitalaria no es más que un proceso estratégico en política sanitaria, ya que permite establecer una prestación con valor añadido para nuestro sistema sanitario, para una medicina nuclear más avanzada, eficiente y sostenible. El especialista en radiofarmacia, la radiofarmacia es una especialidad sanitaria que estudia aspectos farmacéuticos, químicos, bioquímicos, biológicos y físicos de los radiofármacos. Se accede a través de formación sanitaria especializada por FIR, BIR y KIR, y son 3 años de formación básicamente hospitalaria. En los últimos años se ha visto un aumento en el número de plazas disponibles para poder abarcar las necesidades de nuestro sistema sanitario en materia de radiofarmacia. ¿Cuáles son las funciones de un radiofarmacéutico? Garantizar la adquisición, conservación, preparación y dispensación de los radiofármacos, establecer y supervisar procedimientos de preparación y control de calidad, validar los radiofármacos de diagnóstico y de terapia, verificar el funcionamiento de instalaciones y asegurar que se cumple la normativa legal y las normas de correcta preparación radiofarmacéutica, y garantiza también la trazabilidad y la documentación en todos los procesos. Somos los responsables de la gestión integral de la unidad de radiofarmacia, selección racional de radiofármacos según criterios de eficacia, seguridad y coste, gestión de compras, almacenamiento y control de existencia, implementación de programas de garantía de calidad. También participamos en comisiones hospitalarias y nos coordinamos con otros servicios del hospital, como medicina nuclear y radiofísica.
También aplicamos medidas de protección radiológica sin perjuicio de las funciones del especialista en radiofísica, participamos en programas de farmacovigilancia y gestión de residuos radiactivos, formamos a residentes y a otros profesionales sanitarios y participamos en proyectos de investigación y también en ensayos clínicos. La participación en ensayos clínicos no deja de ser una oportunidad de ser centro de referencia y permitir que nuestros pacientes puedan acceder a terapias oncológicas innovadoras, aportando así prestigio a nuestro hospital. En esta diapositiva os he recogido algunos ensayos clínicos que hay en la actualidad que implican radiofármacos. Y aquí tenéis pues, un resumen de todas nuestras funciones. Un radiofármaco no deja de ser, como hemos comentado antes, un medicamento especial de uso restringido y radiactivo que debe ser prescrito por un médico nuclear y validado por un radiofarmacéutico. Esta validación radiofarmacéutica es un proceso esencial para garantizar seguridad y eficacia de los radiofármacos en el entorno hospitalario, tanto diagnóstico como en terapia, siendo los terapéuticos los que suelen presentar mayor complejidad, toxicidad y requerir que los monitoricemos de forma más estricta. Durante esta validación, revisamos indicación clínica, dosis prescrita, contraindicaciones y alergias y posibles interacciones. Esto reduce los errores de medicación y optimiza la eficacia y seguridad del tratamiento, contribuyendo así a un uso racional de los recursos sanitarios. Un ejemplo sería la validación de la prescripción médica del lutecio y sus condiciones de financiación. Es un tratamiento para pacientes adultos con carcinoma de próstata metastásico progresivo, resistencia a castración, que es positivo para el antígeno de membrana específico de próstata o PSMA. Es un medicamento de alto importe con varios ciclos de tratamiento que está financiado en determinadas indicaciones y condiciones, que se tienen que revisar y validar antes de su petición y antes de su administración. Y en los próximos años prevemos un aumento en el número de tratamientos y radiofármacos terapéuticos. Tener un radiofarmacéutico es garantía de calidad en todo el proceso. La unidad de radiofarmacia garantiza la adquisición y conservación de fármacos y el control de temperatura, porque la mayoría de los radiofármacos que nosotros marcamos con los kits fríos tienen que tener condiciones de temperatura adecuadas. También preparación y elaboración bajo normas específicas, control de calidad riguroso, trazabilidad y documentación y cumplimiento de la normativa farmacéutica y protección radiológica. También tenemos que tener en cuenta que muchos radiofármacos son enviados bajo cuarentena. Entonces, esto significa que cuando nos llegan a nuestro centro no los podemos usar porque no han pasado aún los controles de calidad adecuados. Pueden ser radiofármacos de terapia o bien radiofármacos de diagnóstico PET. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hasta que este radiofármaco no esté liberado, no se puede emplear. Al final, tener una unidad de farmacia y un radiofarmacéutico optimiza los recursos y los tiempos de respuesta, asegura la disponibilidad de los radiofármacos y favorece la innovación. La unidad de radiofarmacia centraliza y controla todo el ciclo de vida de este medicamento radiofarmacéutico. Y para concluir, me gusta siempre poner para el impacto en la seguridad del paciente este modelo de queso suizo, que es que los accidentes y los errores que llegan al paciente no suelen deberse solo a un único factor, sino que son la alineación de varios fallos y debilidades en las barreras de seguridad del sistema. Entonces, cada capa de seguridad representa una loncha de queso con agujeros. Entonces, cuando estos agujeros se alinean, el error alcanza al paciente y le produce un daño. Al final, el centro de todo nuestro trabajo tiene que ser el paciente y su seguridad. Y la sanidad está compuesta por un engranaje de profesionales que hacen que todo funcione. En el caso de una prueba diagnóstica y un tratamiento de medicina nuclear, hay muchos profesionales que participan en ellas. Auxiliares, enfermería, radiofísicos, técnicos de imagen, técnicos de radiofarmacia, médicos nucleares, personal de limpieza y radiofarmacéuticos. Y todos esos profesionales son las defensas que tiene nuestro sistema para que los peligros y errores que pueden ocurrir no lleguen a producir un daño al paciente porque ni siquiera llegan a él. Entonces, si cada una de las personas que conforman este equipo puede centrarse en sus funciones, la atención al paciente mejorará. En el caso de radiofarmacia, estas barreras, como hemos comentado, incluyen la validación, la correcta preparación del radiofármaco, controles de calidad, identificación del vial, verificaciones de la actividad, medidas de protección radiológica. Esto mejora los resultados clínicos y reduce los riesgos intestinales, haciendo que haya mayor seguridad tanto para pacientes como para trabajadores, una mayor eficiencia operativa y una mayor calidad asistencial. La unidad de radiofarmacia es una estructura estratégica que garantiza la calidad de este radiofármaco. La escasez de este personal puede comprometer la gestión segura
y eficiente los radiofármacos, y la participación de un especialista facultativo en la validación reduce errores y reacciones adversas, optimiza la selección del radiofármaco y contribuye a un uso más eficiente de los recursos sanitarios. Al final, los radiofármacos, su manipulación requieren una formación específica y una protección radiológica y garantizar que que se fabriquen en condiciones estériles y la seguridad y la calidad del paciente. Y dicho todo esto, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, May, por tu presentación. Y ahora vamos a dar paso a la doctora Marta Milán, que nos va a hablar del marco legal que rigen las unidades de radiofarmacia. Cuando quieras, Marta. Muchas gracias. En primer lugar, pues dar las buenas tardes a toda la audiencia y mis máximos agradecimientos a la organización y también mis felicitaciones por la iniciativa. En esta charla revisaremos de forma breve los aspectos legales asociados a la radiofarmacia y que se encuentran ligados con la calidad y la seguridad del paciente. Estos son los contenidos de la charla y simplemente iniciamos con la definición de radiofármaco que nos ha explicado muy bien Nair para poder enlazar con todo el tema legal que envuelve a un radiofármaco. Los radiofármacos, como se ha dicho previamente, son medicamentos especiales que cuando están adecuadamente preparados para su uso contienen un radionucleido que emite radiaciones. Los radiofármacos se pueden usar en la práctica clínica tanto para fines diagnósticos como terapéuticos o para ambos, que en este caso son lo que conocemos como procedimientos teragnósticos. Las características especiales como medicamentos radiactivos hace que estén sometidos tanto a la regulación sanitaria como a la de materiales radiactivos. En esta charla hablaremos sobre todo de la normativa en materia sanitaria y daremos una pequeña pincelada respecto a la normativa como material radiactivo. Nos centraremos primero en la normativa comunitaria para después revisar la normativa nacional. La regulación autonómica ha estado excluida de esta charla y simplemente comentar que no todas las comunidades autónomas disponen de normativa específica para radiofármacos, por lo que cada centro se debe atener a la norma de su propia comunidad autónoma en el caso de que exista. Respecto a la normativa a nivel europeo, comentar que ya en los años 60 los radiofármacos operaban en un entorno muy poco definido legalmente, a menudo bajo la supervisión de físicos médicos. Bélgica y Gran Bretaña fueron los primeros en exigir formalmente registro sanitario, anticipándose a la necesidad de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de estas sustancias radiactivas que empezaban a ganar un terreno en el diagnóstico y la terapia ya en ese tiempo. Otros países de nuestro entorno siguieron también esta línea, pero no fue el caso de España. Así pues, durante estas décadas la regulación era fragmentada y era nacional. La regulación de los radiofármacos en la Unión Europea ha pasado de una situación de vacío o legislación dispersa a una armonización total bajo el marco de los medicamentos de uso humano. La Directiva 89/343 de la Comunidad Económica Europea en el año 89 fue fundamental porque extendió el ámbito de aplicación de las directivas farmacéuticas generales a los radiofármacos. Antes de esto, muchos radiofármacos se preparaban bajo criterios puramente hospitalarios sin un registro centralizado. En el año 2001, la Directiva 2001/83 de la Comunidad Europea derogó e integró todas las anteriores directivas, incluyendo aquellas que hablaban de medicamentos especiales como podrían ser los radiofármacos, y constituye el Código Comunitario sobre Medicamentos de Uso Humano. En el 2004, el Reglamento 726/2004 y la Directiva 2004/27 de la Comunidad Europea establecieron los procedimientos comunitarios centralizados, lo que permite que una autorización de comercialización sea válida en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Por tanto, garantiza los estándares comunes de calidad. Por último, en el 2014, el Reglamento 536/2014 representa el paso hacia lo que es la profesionalización absoluta. Este regula los ensayos clínicos e incluye los requisitos estrictos de buenas prácticas de fabricación para los radiofármacos. Así pues, actualmente
los radiofármacos de la Unión Europea están regulados mediante una combinación de la Directiva 2001/83 de la Comunidad Europea, el Reglamento 726/2004, las normas GMP europeas, la normativa Euratom sobre protección radiológica de pacientes, trabajadores y población y la farmacopea europea y monografías específicas de radiofármacos. Así pues, la normativa europea ha transformado profundamente la radiofarmacia hospitalaria, manteniendo un equilibrio entre dos objetivos que pueden parecer muy contrapuestos. Por un lado, considera los radiofármacos como medicamentos sujetos a los mismos estándares de calidad, seguridad y eficacia que cualquier otro medicamento. Y a la vez, permitir que las radiofarmacias hospitalarias continúen elaborando preparaciones extemporáneas adaptadas a las necesidades clínicas y a la corta vida media de muchos de estos radionucleidos. Por tanto, las radiofarmacias hospitalarias europeas han podido seguir preparando radiofármacos dedicados a la gammagrafía, pero también incorporar los radiofármacos PET, como por ejemplo podría ser el galio-dotatoc, sin necesidad de registrar cada preparación como medicamento comercial. Así, podemos decir que la radiofarmacia hospitalaria deja de ser un laboratorio técnico vinculado a medicina nuclear para convertirse en una auténtica unidad farmacéutica especializada, sometida a estándares similares a los de la industria. Se implantan sistemas de calidad mucho más exigentes con procedimientos normalizados, trazabilidad completa y gestión documental. La fabricación de radiofármacos debe adaptarse a las normas GMP, incorporando tanto salas limpias, controles microbiológicos o, por ejemplo, cualificación de equipos. Además, aumentan los controles analíticos, lo que exige nuevas competencias en química analítica, validación y garantía de calidad. Surge la especialización en radiofarmacia. Aumenta también la carga administrativa debido a todos estos registros y a estos controles de calidad, y la llegada de los radiofármacos PET incrementa aún más las exigencias. Sin embargo, es verdad que esta regulación también favorece el desarrollo seguro de nuevos radiofármacos y de la terapnosis. La legislación europea ha tenido un doble efecto. Podemos decir que nos han incorporado varios avances, como pueden ser el reconocimiento legal de la preparación extemporánea hospitalaria, la mejora sustancial de la calidad y seguridad, la profesionalización de la radiofarmacia, el desarrollo de la medicina PET y la terapnosis y también la armonización europea. Ahora bien, también nos ha traído varios desafíos, como son el incremento considerable de costes, una necesidad de instalaciones GMP complejas, una mayor carga documental y administrativa y dificultades para pequeños hospitales y centros con baja actividad. En conjunto, podemos afirmar que la normativa europea ha transformado la radiofarmacia hospitalaria desde un modelo artesanal y local de los años 60-80 hacia un modelo farmacéutico altamente regulado, donde el radiofármaco se considera jurídicamente un medicamento completo y no únicamente una fuente radioactiva. Simplemente, y a modo de apunte, os querría compartir que actualmente la Directiva 2001/83 de la Comunidad Europea está siendo revisada. Hay una nueva propuesta de directiva que mantiene el modelo actual de regulación de los radiofármacos, pero que introduce medidas para simplificar procedimientos y favorecer la innovación. La propuesta sigue manteniendo la diferenciación entre producción industrial y preparación hospitalaria para uso inmediato. Continúa el reconocimiento legal de las radiofarmacias hospitalarias. Hay una mayor armonización europea de los requisitos de calidad, seguridad y documentación técnica, un refuerzo de la integración con la normativa Euratom y especialmente en protección radiológica y dosimetría, y la actualización de los requisitos técnicos y de etiquetado. Si realmente al final se aprueba esta nueva directiva, el impacto esperado es una mayor eficiencia regulatoria para fabricantes y desarrolladores de radiofármacos, un mantenimiento del modelo actual de la radiofarmacia hospitalaria, facilitar el desarrollo de nuevos radiofármacos diagnósticos y terapéuticos y una mejora en la armonización regulatoria en toda la Unión Europea.
Así pues, esta reforma no altera sustancialmente la operativa actual de las radiofarmacias hospitalarias, pero crea un entorno más favorable para la innovación, la colaboración industrial y la expansión de la medicina nuclear y la terapnosis. Respecto a la legislación nacional, la regulación de los radiofármacos en España ha experimentado una importante evolución en las últimas décadas. El primer paso se dio en el año 1990 con la Ley del Medicamento, que reconoció por primera vez a los radiofármacos como medicamentos y los incorporó plenamente a la legislación farmacéutica. Posteriormente, en el año 93, se aprobó el Real Decreto 479/93, que establecía los requisitos específicos de calidad, de seguridad, eficacia y protección radiológica aplicables a los radiofármacos. En el 2006, la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos actualizó este marco regulador, incorporando novedades como la preparación de muestras autólogas marcadas con radionucleidos, la dispensación de dosis individuales y la elaboración de radiofármacos PET en unidades de radiofarmacia autorizadas. Sin embargo, en el año 2007 y después de la publicación del Real Decreto 1345/2007, quedó derogado el Real Decreto de 93. Aunque muchos aspectos de los radiofármacos pasaron a integrarse en la Normativa General de Medicamentos, desapareció su regulación específica en España sobre la preparación extemporánea, generándose un vacío normativo que se mantuvo durante más de una década. Este vacío no se resolvió hasta el pasado 2022, con la publicación de la orden ministerial que aprobó las normas de correcta preparación extemporánea de radiofármacos y proporcionó un marco regulador actualizado para esta actividad. Y finalmente, en este año 2026, la radiofarmacia ha sido reconocida oficialmente como una unidad asistencial sanitaria específica dirigida por especialistas en radiofarmacia. En conjunto, esta evaluación normativa refleja la progresiva consolidación y profesionalización de la radiofarmacia, garantizando mayores niveles de calidad, seguridad y control en beneficio de los pacientes. Me gustaría pararme unos minutos en la orden ministerial del 2022, ya que ha supuesto un importante avance en la regulación de la preparación extemporánea de radiofármacos, al establecer un marco mucho más detallado y adaptado a los estándares actuales de calidad y seguridad. Esta incorpora la definición de unidad de radiofarmacia y delimita sus funciones, incluyendo la adquisición, preparación, control de calidad, dispensación y suministro del radiofármaco. Además, refuerza el papel del especialista en radiofarmacia, definiendo claramente sus responsabilidades de acuerdo también con el programa oficial de la especialidad. Esta norma ha permitido dotar de mayor seguridad jurídica y homogeneidad a la actividad radiofarmacéutica en España. Y es en su artículo 5.2 donde se especifican las funciones del radiofarmacéutico, según esta orden ministerial. Así pues, el responsable de la unidad de radiofarmacia, que debe ser un facultativo especialista en radiofarmacia, tiene las siguientes funciones. Debe asegurar que la adquisición, conservación, preparación, control de calidad, documentación, dispensación y suministro de los radiofármacos se realice de acuerdo con la legislación vigente. Debe establecer las instrucciones específicas de preparación y control de los radiofármacos. Comprobar el correcto mantenimiento de los locales y equipos utilizados en la preparación, control y conservación de los radiofármacos y garantizar la calidad de los radiofármacos preparados y conservar el resultado de los controles, las verificaciones e investigaciones realizados por defecto de calidad. Respecto a la normativa de aplicación como productos radioactivos, simplemente comentar el nuevo Real Decreto que sustituye el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, que era del año 99. Fue publicado el nuevo reglamento en el 2024. Simplemente un inciso, los radiofármacos como material radioactivo tienen que cumplir las normas de radioprotección
que están tanto en la Euratom como en la normativa nacional y que implica no solo al paciente, sino también a sus familiares, al público en general y también a los trabajadores. Después de este inicio, respecto al Real Decreto 1217/24 del nuevo Reglamento de Instalaciones Nucleares, simplemente comentarlo un poquito los cambios que ha habido, básicamente porque su promulgación no hace mucho que está en vigor. Para la medicina nuclear, esto ha supuesto una actualización de procedimientos administrativos, una mayor alineación entre la autorización de instalaciones y protección radiológica y un refuerzo de las obligaciones documentales y de trazabilidad. Este nuevo reglamento de instalación nuclear no cambia radicalmente la práctica clínica diaria de la medicina nuclear, pero sí moderniza y endurece el marco regulador. Los cambios más importantes, tanto para la medicina nuclear como las radiofarmacias, que como bien sabéis son instalaciones radioactivas, son que la actualización de las autorizaciones de instalaciones radioactivas, hay un control más estricto de modificaciones y ampliaciones, un refuerzo de las obligaciones de protección radiológica, nuevas reglas de desclasificación y gestión de residuos radioactivos, una mayor trazabilidad documental y operativa. Existen más exigencias en el transporte, fabricación y suministro de materiales radiactivos y una consolidación del papel del Consejo de Seguridad Nuclear en la inspección, supervisión y control. Así pues, desde una perspectiva hospitalaria, el área que previsiblemente requerirá más adaptación práctica a esta normativa será la gestión documental y la de residuos de las radiofarmacias y también de las unidades de terapia metabólica. A modo de conclusión, podemos decir que la evolución normativa de los radiofármacos ha permitido consolidarlos como medicamentos especiales sometidos tanto a la legislación farmacéutica como a la normativa de protección radiológica. La armonización regulatoria en la Unión Europea ha garantizado elevados estándares de calidad, seguridad y eficacia, al tiempo que ha mantenido la preparación hospitalaria extemporánea necesaria por la corta vida media de muchos radionucleidos. Además, esta evolución ha impulsado la profesionalización de la radiofarmacia, otorgando al especialista un papel fundamental en la calidad, seguridad y trazabilidad de los radiofármacos. La implantación de las buenas prácticas de fabricación y de controles analíticos rigurosos ha supuesto importantes inversiones, pero también ha contribuido a modernizar las instalaciones y procedimientos, mejorando la fiabilidad y seguridad de los productos administrados a los pacientes. A pesar de la complejidad normativa, la existencia de estándares armonizados ha favorecido el desarrollo de nuevos radiofármacos, especialmente en el área como el PET y la teragnosis, impulsando la medicina personalizada. En España, la normativa reciente ha permitido cubrir vacíos regulatorios y definir con mayor claridad los requisitos para la preparación extemporánea y la protección radiológica. Además, las futuras reformas europeas buscan simplificar procedimientos, mantener las ventajas del entorno hospitalario y fomentar la innovación clínica e industrial en este campo. Así pues, podemos finalmente concluir que la evaluación normativa ha permitido garantizar la calidad y seguridad de los fármacos, favoreciendo al mismo tiempo la innovación y el avance de la medicina nuclear personalizada. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Marta. Y vamos a dar paso a la última ponencia, que la va a dar Jorge Mestre, y va a hablar sobre el impacto económico que tiene la inclusión de una unidad de radiofarmacia en un hospital. Cuando quieras, Jorge. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias a los organizadores por haberme dado la opción de participar en este interesantísimo webinar. Yo soy economista de la salud y, por lo tanto, he aprendido mucho de las dos sesiones anteriores y creo que la visión que podemos aportar desde la economía de salud es en parte cosas que ya se han reflejado en las dos ponencias anteriores y que bueno, yo creo que refuerza, espero, que este webinar sea útil para los asistentes en vivo y después los que nos puedan escuchar.
Bien, pues yo como quiero estructurar mi presentación, quiero hablar de 3 bloques en así general. Uno, que voy a presentar en exclusiva, de hecho, algunos resultados que hemos trabajado desde Weber y la Fundación Weber sobre el mercado de los radioligandos y voy a hablar de unos resultados, voy a presentar, como digo, en exclusiva unos resultados sobre un informe que creo que aporta luz a cosas de que ya hemos estado escuchando en las 2 primeras ponencias de mis compañeras y de facto con algunos números que creo que pueden ser, espero, de su interés. 2, como soy economista y se ha hablado de la oportunidad económica de estas unidades de radiofarmacia, hemos preparado un esbozo a muy alto nivel con la información disponible públicamente de lo que podríamos llamar, ¿no?, un modelo de inversión en una unidad versus no inversión, ¿no?, y ver, reflejar en parte cosas que ya se han dicho en las 2 primeras ponencias, darle un valor económico, lo dicho, es un esbozo, son números que no son reales, pero que están basadas, como luego veréis, en algunas de evidencia disponible públicamente. Y 3, para acabar, bueno, pues 3 llamadas a la acción. Aquí ponemos para el gestor, pero también quizás ir un poco más allá al gestor y al político para que, en parte lo que se ha comentado, pues se ordene, si cabe, mejor de lo que se está haciendo durante los últimos años. Entonces, como introducción, aquí tienen el informe que hemos elaborado desde la Fundación Weber y Weber en España, que está financiado por Novartis. Es trabajo en curso y pendiente de publicación, por lo tanto, si fuera posible no citar, sin permiso de los autores que los tienen ahí, que estoy ahí con mis compañeros Fernando y Álvaro de Weber y Joaquín Lizondo de Novartis. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, tuvimos un comité multidisciplinar con las sociedades científicas implicadas en radioligandos, ¿no?, que veis ahí, medicina nuclear, radiofarmacia, radiofísica, oncología, enfermería y gestión sanitaria, que creo ya hemos escuchado en ahí, ¿no?, los actores o los diferentes perfiles que requiere estos medicamentos especiales. Hicimos una revisión de literatura, hicimos un cuestionario que creo que aporta en parte, cosas que ya se han reflejado de necesidades no cubiertas a este comité de expertos, ¿no?, con 32 ítems. Y después, bueno, hicimos unos cálculos que ahora presentaré sobre lo que llamamos un modelo de oferta y demanda, donde, bueno, lo que voy a presentar, como vemos aquí al final de la diapositiva, es qué necesidades no cubiertas en este área fueron priorizadas por este comité multidisciplinar, que nos ayudó y nos está ayudando a acabar de preparar este informe. Por otra parte, ya se ha hablado también, ¿no?, de un poco los pacientes y lo que puede venir, una estimación a fecha de hoy y a fecha de 5 y 10 años del número de pacientes que se podrían tratar en España con este tipo de terapias. Y aquí, como economistas, ¿no?, como sabemos, ¿no?, las proyecciones siempre suelen fallar o no suelen ser correctas, pues evaluamos 2 escenarios que ahora comentaré, el base y alta, con una demanda alta. Y también muy importante, y también son cosas que se han ido comentando en las 2 presentaciones anteriores, ¿no?, ¿qué tenemos como oferta actualmente para estas terapias, ¿no?, ahora, y teniendo en cuenta esta demanda que cómo puede evolucionar en el futuro, ya sea con base crecimiento de número de pacientes o más alta, ¿no?, ¿qué oferta tendríamos en estos agentes que se necesitan, medicina nuclear, radiofarmacia, radiofísica, etcétera, ¿no?, para cubrir estas necesidades de demanda que pueden venir en el futuro, ¿no? Y ya hemos escuchado que efectivamente es el presente y también el futuro. Entonces, con esto, si vamos por partes de este informe, 3 necesidades no cubiertas que han sido identificadas por nuestro comité de expertos que tienen ahí en pantalla. Una, en términos de planificación y evaluación, una ausencia de análisis de coste-efectividad y resultados de estas terapias, ¿no?, como una
como la más importante. En términos de recursos humanos, aquí vemos dos profesiones que ya se han mencionado como claves, ¿no? en este sector, como necesidades no cubiertas, una escasez tanto de radiofarmacéuticos como de médicos nucleares. También decir que, como ven abajo en la diapositiva, a futuro también importante resaltar una escasez también de radiofísicos. Y en términos de normativa y regulación, y Marta nos está contando, ¿no? Ya que cómo hemos ido evolucionando, pero también nuestro comité identificó como una necesidad no cubierta esta necesidad de regulación específica y definición de competencias en radiofarmacia, que efectivamente se ha mejorado en los últimos años, ¿no? Pero quizás, ¿no? Como casi siempre en esta vida se puede incluso mejorar lo que tenemos, ¿no? Si pensamos en el otro análisis de resultado que tenemos de nuestro informe, aquí tenemos nuestras estimaciones, y esto, como he dicho antes, estos son nuestras estimaciones, pero hay un análisis detrás yo creo, bastante exhaustivo sobre esta evolución, ¿no? Y aquí hemos dividido entre tres tipos de pacientes, ¿no? en este mercado, ¿no? Los pacientes con yodo I 131, que, como ven, estimamos que en el 2024 habría unos 9.500, 9.600, y hemos asumido que de aquí a 2030 y a 2035, 40, pues se mantienen de momento, ¿no? Y después vemos, en el informe lo tenemos tipificado como terapia asistencial, y ya hemos visto también la importancia de ensayos clínicos, y diferenciamos la evolución entre pacientes, y esto estamos hablando de pacientes por año en España, ¿no? Entre, lo digo, pacientes asistenciales y pacientes en ensayo clínico, ¿no? Y aquí lo importante, más allá de los números absolutos, que obviamente son importantes, ¿no? Pero lo que quiero lo que quiero resaltar es, como he dicho antes, tenemos dos escenarios, uno el base, ¿no? Que continúa, hay una evolución más o menos moderada del crecimiento de pacientes, y después tenemos el escenario que llamamos de demanda alta, donde, como su propio nombre indica, ¿no? La evolución de número de pacientes va incrementando más que en la base, ¿no? Vemos que en el 2030 podríamos llegar en el escenario base a casi 1.900 pacientes, tanto asistenciales como en ensayos, y a más de 9.000 en el 35, en el año 35, en el año 40, ¿no? Donde, por lo tanto, en términos de pacientes asistenciales en el base se multiplican por 13 del 2024. Y si vemos el escenario alto, ¿no? De demanda, lo que llamamos demanda alta, vemos como aquí, ¿no? El crecimiento es mucho más significativo, ¿no? Donde podríamos pasar los 21.000 pacientes con estas terapias, tanto asistenciales como en ensayo clínico, ¿no? Lo que implica, ¿no? Casi 29 veces más en términos de pacientes asistenciales, ¿no? Que recuerden que estos 21.000, por ejemplo, 271, que vemos en demanda alta 2035, 2040 en ese año, es la suma de pacientes asistenciales y pacientes en ensayos clínicos, ¿no? Por tanto, bueno, esto es un poco lo que podría venir, y ya hemos comentado, y esto asume, como ha hecho Nair, ¿no? Que las futuras indicaciones de estas terapias pues van, no solo hay más terapia, sino que las terapias que hay también obtienen un mayor número de autorizaciones en un mayor número de indicaciones, ¿no? Que es el mix entre nuevas terapias y terapias ya existentes con más indicaciones. Esto era la demanda. Entonces, lo que hemos analizado como oferta, ¿no? Y al final aquí vemos lo que llamamos oferta, lo que estamos diciendo es puntos de administración, pueden ser estas salas, ¿no? Radiofarmacia, enfermería radiológica, medicina nuclear y radiofísica, ¿no? Los cuatro más los puntos de administración, ¿no? Las 4 profesiones clave, como ya hemos escuchado antes, con dónde se va a realizar estas actividades, ¿no? Y también aquí hay mucho trabajo detrás y complejo sobre cómo sacar estos porcentajes, pero la idea
Aquí la idea clave era hemos intentado estimar a nivel de fecha de 2024, ¿no? Pues el número de radiofarmacéuticos, los números de enfermería radiológica, los números de médicos nucleares, el número de radiofísicos, ¿no? Y estimar en el 24 de lo actual, de los números actuales, qué porcentaje de este input, de estos inputs de personas, ¿no? Y también de puntos de administración se están utilizando actualmente para la radioterapia, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos obviamente con radiofarmacia, ¿no? Pues lo que calculamos es que menos de un 7% de radiofarmacéuticos, por ejemplo, ¿no? Estarían actualmente dedicados a esta actividad. Entonces, en base a estos escenarios que he comentado antes de número de pacientes, tanto en demanda base como demanda alta, y asumiendo que es importante que los números bajo estos recursos se mantienen constantes, que también sabemos que es algo limitante, pero bueno, también para reflejar los resultados, vemos, ¿no?, cómo aumenta, dado este incremento de pacientes en el futuro, ¿no?, cómo aumenta los recursos que se destinan dentro de estos 5 recursos, y valga la redundancia, para la radioterapia, ¿no? Y, por ejemplo, si vemos puntos de administración, en el 2035, tanto con demanda base o demanda alta, ¿no? Pues estaríamos sobreutilizando, o sea, no habría básicamente suficientes puntos de administración para estas terapias. Incluso con demanda alta, ¿no? Estamos diciendo que habría un porcentaje de utilización de la capacidad actual de puntos de administración de un 341%, ¿no? Si observamos radiofarmacéuticos, radiofarmacia, ¿qué vemos? Pues que en la demanda alta, ¿no?, más de la mitad de los radiofarmacéuticos existentes en España se estarían dedicando a estas actividades de radioterapia. Y si vemos, por ejemplo, también radiofísica, ¿no?, pues vemos que si ahora están más o menos alrededor de un 3% dedicados a estas terapias, aumentarían hasta un 25%, ¿no? Esto sería un poco el resumen de los resultados en exclusiva sobre nuestro análisis. Estoy viendo la hora, creo que voy bien. Ahora lo que mi segundo bloque es lo que hemos denominado, ¿no?, la oportunidad económica de invertir o no invertir en un modelo de una unidad de radiofarmacia con todo lo que conlleva, como nos ha explicado perfectamente Naim, ¿no? Entonces, antes de eso, bueno, al final, como somos economistas en Weber, o muchos de Weber, y yo personalmente, ¿no?, siempre cuando hablamos de recursos obviamente limitados, porque si los recursos fueran ilimitados, los economistas no existiríamos. Entonces, la idea, ¿no?, aquí lo que nos solemos preguntar los economistas a la hora de decidir dónde invierto, ¿no?, hablamos de eficiencia productiva, es decir, se está produciendo bien el servicio. Hablamos también de eficiencia asignativa, es decir, se está asignando ese presupuesto a lo correcto. Y muy importante, no solo hoy, sino a largo plazo, ¿no?, esa eficiencia dinámica, ¿no?, si estamos preparando el sistema para el futuro, ¿no? Entonces, con estos conceptos y en base a, como veréis, algunas noticias o artículos, lo que hemos querido hacer, ¿no?, es lo que he dicho, no es un esbozo, un caso hipotético, ¿no?, de comparar cuánto me cuestaría invertir en una unidad de radiofarmacia y qué ganaría con esa inversión, ¿no? Pues viendo, ¿no?, hemos analizado la evidencia pública disponible, ¿no?, como a lo mejor algunos sabréis de esta noticia del año 2022, ¿no?, en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, ¿no?, donde se crea una unidad de radiofarmacia, ¿no? Entonces, algunos datos que me gustaría comentar: un presupuesto de casi 700.000 euros, ¿no?, para poder adecuar y mejorar esta unidad de radiofarmacia, ¿vale?, que eso está publicado, ahí tienen si quieren verlo.
Nair también lo ha explicado muy bien, ¿no? Pero aquí ya se decía, ¿no?, lo que va a hacer o lo de lo que se va a encargar estas unidades de radiofarmacia, que no lo voy a repetir. Muy importante, ¿no?, que permitirá asumir la preparación de los radiofármacos requeridos para la puesta en marcha del nuevo tomógrafo PET-TAC, ¿no?, en el propio hospital clínico, e internalizar, muy importante, como ahora comentaré, la preparación del resto de radiofármacos. Obviamente permite también incrementar la preparación de radiofármacos porque les ha permitido hacer exploraciones más complejas. Obviamente esta unidad tiene que garantizar, como nos hemos escuchado ya, ¿no?, esas condiciones óptimas de calidad y seguridad, tanto para los pacientes, pero también obviamente para los profesionales y el personal del servicio. Aquí tenéis un párrafo también de lo que cuenta, ¿no?, área de recepción, etcétera, etcétera. Y hablando de personas, que también hemos comentado, pues se requiere, ¿no?, o cuenta con 2 facultativos especialistas en radiofarmacia y 2 residentes en formación. Y además la unidad muy importante, yo creo, con el tema de residentes, y seguro que si sois residentes, pues os interesa, ¿no?, que esta unidad está acreditada por el Ministerio para esa formación de residentes en la especialidad de radiofarmacia. Entonces, un ejemplo que, pues, no sé si conocéis este abstract, lo que hacían aquí, ¿no?, en un hospital, ¿no?, evaluaban el impacto de internalizar la preparación de radiofármacos en una unidad de radiofarmacia hospitalaria, ¿no? Y lo que comparaban es adquirir estos radiofármacos en una unidad interna de radiofarmacia frente a su adquisición en forma de monodosis a una radiofarmacia centralizada, ¿no? Es decir, internalizar o comprar externamente, ¿no? ¿Qué muestran estos autores? Pues que hay una reducción importante del gasto de comprar, de adquirir estas monodosis de radiofármacos, ¿no?, marcados con 99 MTC, ¿no? En el 2023 fue de casi un 23% de reducción del gasto y en el 2024 una reducción del gasto del más del 30%, ¿no? Y muy importante, porque en parte luego ahora veremos en la siguiente diapositiva, cuando ponemos números a todo esto, que hay una reducción de casi un 70% en el número de dosis no administradas, ¿no? Ya hemos escuchado las complejidades, ¿no?, y los tiempos que requieren estos radiofármacos, ¿no? Y no administrar, obviamente, es una pérdida de recursos y una pérdida de eficiencia muy importante, ¿no? Por tanto, bueno, un ejemplo de cómo puede impactar una unidad de radiofarmacia interna. Entonces, aquí muchos números, pero lo que hemos intentado, y es lo que digo, ¿no?, desde Weber preparando esta presentación, ¿no?, un ejemplo ilustrativo. Entonces, ¿qué es lo que hemos calculado aquí? Hemos calculado lo que llamamos CAPEX, ¿no?, que es este gasto de capital, que es una inversión en activos fijos y tangibles, ¿no?, edificios, maquinaria, vehículos, etcétera, ¿no?, que en base a lo que he puesto de Valencia, ¿no?, pues asumimos que una inversión inicial, ¿no?, de 850.000 euros. Esto sería el gasto capital. Obviamente, tener esta unidad, ¿no?, obviamente tiene un gasto recurrente, ¿no?, que es lo que llamamos el OPEX, ¿no?, que aquí solo concentrándonos en recursos humanos, y aquí veis un responsable, un adjunto, 2 residentes y una mitad en términos de full-time employment, ¿no?, medio técnico, implicaría alrededor, ¿no?, de 230.000 euros al año. ¿Qué pasa? Vale, estos son los costes. Ahora tengo que pensar en los beneficios, ¿no? ¿Qué gano de tener una unidad de radiofarmacia? Bueno, pues aquí lo tienen arriba en la parte izquierda. Si invierto, ¿qué gano? Pues capturo la actividad de estos radiofármacos en el hospital y no derivo. Cumplo el requisito legal, que ya hemos escuchado que esto es muy importante. Reduzco desperdicio de dosis y eventos adversos. Posiciono el hospital para esa oleada del pipeline que hemos comentado ya, con esa evolución de
posibles pacientes, cómo incrementa a lo largo de los próximos 10-15 años. Y muy importante, que Nair también lo ha contado, que son los ensayos clínicos, que obviamente con todo ese valor que tiene para un hospital, ¿no?, atraer ensayos clínicos en esta área, ¿no? Y si no invierto, ¿qué pasa? Pues derivo pacientes a otros centros, puede haber un riesgo legal si mi radiofarmacia no está autorizada. Si hay un capital ya instalado, pues lo infrautilizo. Cuando llegue la oleada no voy a poder o voy a llegar tarde, y normalmente llegar tarde implica costes más altos, ¿no? Y pérdida de posicionamiento como hospital de referencia. Entonces, si hacemos y detrás de estos números que ven ahí de valor anual capturable, ¿no?, que hemos dividido en 4 elementos más importantes, ¿no? Estos ingresos por actividad, ahorro de desperdicio de dosis, ahorro de eventos adversos y un valor social que genero gracias a que mis pacientes ahora obtienen lo que llamamos un ABAC, un año de vida ajustado por calidad mayor al tener la unidad de radiofarmacia en mi hospital versus externamente, ¿no? Pues al final vemos que hay un valor monetario que se genera. Y la pregunta es, ¿estos valores, estos beneficios monetarios son más grandes que los costes que me cuesta, ¿no?, los 850.000 más los 230.000 al año? Pues si hacemos los números, ¿no?, y lo que hacemos es lo que hablamos los economistas, ¿no?, el flujo de caja, ¿no? Es decir, a lo largo de aquí hemos asumido un periodo temporal de 10 años, que quizás puede incluso ser más alto y, por tanto, los resultados serían aún mejores, ¿no? Pero tenemos aquí para el escenario base y el escenario de alta demanda, recordando que esos son los escenarios que he comentado antes con la evolución del número de pacientes, ¿no? Vemos que en el escenario base ya hay un retorno positivo en 6 años, ¿no? Pero es que además cuando hago el análisis de coste-beneficio, ese ACB me da 2,46, ¿no?, lo que significa que mis beneficios son mayores que los costes, ¿no? Y si tenemos ese escenario de alta demanda que hemos comentado antes, el payback ya tengo un retorno a los 3 años y el análisis coste-beneficio me da un 5,28, lo que implica, ¿no?, que mis beneficios, ¿no?, en este flujo de caja, pues son más de 5 veces más grandes que los costes. Y por lo tanto, ¿qué es lo que recomendamos o qué podríamos recomendar? Pues uno, a nivel gestor, si no tiene una unidad de radiofarmacia, y ya se ha comentado, ¿no?, las problemáticas a lo mejor con un hospital pequeño que no tiene suficientes pacientes, ¿no? Pero bueno, según su tamaño, ¿no?, yo recomendaría al gestor, haga un análisis como contemplamos en esta presentación, mire lo que le puede costar crear esta unidad de radiofarmacia, pero piense también todo lo que pueda generar de beneficio, tanto económico como no económico, pero bueno, al final, si se puede monetizar ese beneficio, obviamente es siempre mucho más fácil, ¿no?, tomar una decisión, ¿no? Pero haga ese análisis en los próximos meses o en el próximo año y compruebe a ver qué le cuesta y qué puede ganar a cambio, ¿no? Y a nivel más nacional, que también Marta ha comentado, ¿no?, esto de los registros y demás, pues tanto de información y evaluación, que se cree un registro estatal de actividad y resultados en este área. Y si queremos ir más allá, pues de alguna manera crear algún grupo de coordinación nacional, ¿no?, multidisciplinar, como siempre en salud, multidisciplinar, con el objetivo, ¿no?, de poder planificar a nivel nacional y a nivel regional, ¿no?, todo lo que viene, aparte de lo que he comentado yo y Nair, ¿no?, que todo lo que viene de terapia y todo lo que implica de nuevas indicaciones, pero siempre, ¿no?, asegurando o intentando asegurar una equidad territorial y, como no, una sostenibilidad financiera, no nos engañemos, pero yo creo que esto sería... Y con esto, pues acabo mi presentación y vuelvo a dar las gracias a los organizadores por haberme invitado a participar. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a nuestros ponentes por sus fantásticas presentaciones.
Y ahora vamos a pasar al debate, ¿vale? Todos aquellos que tengan preguntas lo pueden hacer escribiendo en el chat. Bueno, en las diferentes charlas que hemos visto, pues hemos visto cómo tienen que ser las unidades de radiofarmacia, el marco legal que las rige, el impacto económico que supone tener una radiofarmacia hospitalaria. Todo esto es como lo modélico, lo que tiene que ser, el marco legal que exigen, pero la realidad, actualmente, quería preguntaros cómo realmente a día de hoy la situación de las unidades de radiofarmacia en España. Y si existen, ¿es igual la situación en la misma en todos los hospitales o existen diferencias en función del hospital? Bueno, empiezo yo, si os parece bien, a los demás ponentes. Bueno, creo que ahora mismo hay bastante heterogeneidad en las unidades de radiofarmacia por todo lo marco legal que al final ha estado explicando Marta en la sesión, pero creo que lo que nos tenemos que encaminar ahora, que ya empiezan a haber más radiofarmacéuticos, que ya la ley se ha puesto las pilas respecto a respaldarnos en este aspecto, es a homogenizar y sí que es verdad que no todos los centros tienen las mismas posibilidades de a lo mejor generar una radiofarmacia idílica y tener el volumen que tendría una radiofarmacia de un hospital terciario, por ejemplo, de alto nivel, pero sí que es verdad que nos podemos ajustar a la ley haciendo a lo mejor una radiofarmacia más pequeña o teniendo en cuenta que al final tenemos que estar respaldados por un médico nuclear y por un radiofarmacéutico, sea como sea, encontrar esa fórmula de hacer que todos los pacientes al final de España tengan el acceso a radiofármacos seguros y de calidad. Entonces creo que no es pensar a lo mejor cómo está ahora en el presente, sino ir ya más hacia el futuro y encaminados a tener una homogenización y a poner las pilas, como ha dicho Jorge, con todo lo que nos viene. ¿Los demás tienes algo que aportar? Bueno, yo añadir que yo me gustaría explicar, y siempre lo explico igual, la normativa como una garantía para la sociedad. Entonces, cuando se lee la normativa como algo punitivo o algo negativo, creo que estamos haciendo una lectura errónea. Realmente un poco es lo que decía Nair, ¿no? Que sí que es verdad que el cambio de la radiofarmacia no ha ido ligado al cambio normativo, ¿no? De hecho, hemos estado trabajando de diferente manera a lo que realmente decía, ¿no?, la norma, con unos estándares mucho más elevados. O sea, que este trabajo se ha hecho y esto lo que se respalda ahora es normativamente y además unos estándares que estamos haciendo bastante iguales para todos, ¿no? Y siempre con la garantía para el paciente, para el ciudadano y para el profesional. Yo creo que esta es la parte importante. Sí que es verdad que yo creo que nunca hay una solución absoluta para nada, yo creo que Jorge lo comentaba muy bien, ¿no? Y que cada centro tiene que analizar exactamente qué cartera de servicios necesita, qué es lo que debe hacer y cuál es su mejor modelo. Y siempre ese modelo va a garantizar la calidad y la seguridad del paciente. Por tanto, yo creo que es importante hacer este análisis, saber hacia dónde queremos ir, cuál es nuestro objetivo y cómo lo construimos. Sí que es verdad que seguramente habrá muchas cosas que no nos acompañarán, porque como la legislación también ha ido lenta, ¿no? Yo hablo también de mi parte, pues todo el tema de especialistas en radiofarmacia, pues seguramente ahora no tenemos para que todos tengamos una radiofarmacia, ¿no? Por tanto, todo esto creo que se va a ir construyendo y que está muy claro hacia el objetivo que vamos y cómo también nos igualamos a nivel de Europa, que creo que es muy importante, sobre todo porque estamos dando las mismas oportunidades a nuestros pacientes. Si cumplimos toda esta normativa, si estamos garantizando toda la garantía de calidad, las GMPs, la farmacopea, etc., estamos garantizando que nuestros pacientes en España tengan las mismas oportunidades que en el resto de Europa. Y creo que esto es la parte importante con lo que nos tenemos que quedar. Muchas gracias. Luego, un aspecto muy importante, hemos comentado la seguridad del paciente. ¿No? Hemos visto en los últimos tiempos cómo han aparecido noticias en la prensa porque por errores en los hospitales que han supuesto o han comprometido gravemente la seguridad de los pacientes. En este aspecto me gustaría que comentaseis qué riesgos legales asistenciales asume un hospital que no tiene una unidad de radiofarmacia autorizada. A ver, yo creo que los riesgos son los mismos que en cualquier otro servicio.
¿no? Los riesgos pueden ser o el riesgo pues, el administrativo, y en el caso de que pudiera pasar algo en un paciente y demás, pues depende de la causa, pues había en el caso de centros públicos, sabéis que tenemos la responsabilidad patrimonial. Pero bueno, yo creo que justamente esto es algo que los centros tienen muy interiorizado, sus autorizaciones sanitarias como centro y luego su cartera de servicios, que al final son las unidades y servicios que tienen. Sí, a nivel asistencial, por mi parte, pues al final tener una prescripción médica y una validación refuerza esta seguridad y esta calidad. Trabajar en condiciones asépticas, en salas blancas, con cabinas, hace que se eviten los problemas de contaminación microbiológica, que el fármaco sea más seguro y al final, si no tienes una unidad de radiofarmacia propia, tampoco puedes dar servicio a todo el catálogo de prestaciones de medicina nuclear y si no tienes a un profesional que respalde tanto esa prescripción como esa dispensación, pues puedes haber un error de medicación mucho más fácilmente que si tienes a más ojos vigilando todo este proceso de administración de radiofármaco. Vamos a leer alguna pregunta del público. Por ejemplo, Virginia Kukul pregunta que, teniendo en cuenta la frecuencia de los radiofármacos con semiperiodo corto, ¿cómo veis los centros de referencia? Bueno, yo creo que, como hemos comentado antes, al final no todos los hospitales tienen el mismo nivel de cartera de servicios ni el mismo volumen de pacientes. Y sí que es verdad que a lo mejor hay hospitales que no necesitan tener una radiofarmacia muy grande, pero eso no excluye de tener a un profesional, a un radiofarmacéutico y a un médico nuclear que respalde todo eso. Entonces, tiene que haber siempre alguien que dispense y ese alguien tiene que ser un profesional especialista. No puede ser, por ejemplo, la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica solo prepara y distribuye. Es el médico nuclear el que prescribe y el farmacéutico el que dispensa, la enfermera la que administra y el técnico el que obtiene la imagen. O en nuestro caso también los técnicos de radiofarmacia que también dispensan dosis bajo nuestra supervisión. Entonces, creo que a lo mejor se puede llegar a un modelo parecido al que tienen farmacia hospitalaria de depósito de medicamentos, de tener a lo mejor en centros hospitalarios más pequeños, pues un profesional de un hospital más grande que pueda respaldar toda esta dispensación de radiofármacos. Yo me gustaría puntualizar, en el capítulo 8 de la orden ministerial de la preparación extemporánea de radiofármacos es el que permite esta figura de las radiofarmacias centralizadas y su recogida en medicina nuclear, ¿vale? Siempre y cuando que se cuenten con todas las autorizaciones pertinentes conforme a la legislación en materia de medicamentos y materiales radiactivos. Por tanto, esta figura ya existe y se puede ver. Ahora, ¿cuál es la mejor gestión? Yo vuelvo a repetirme en el sentido de que tienes que ver cuál es la mejor opción en tu radiofarmacia o en tu servicio de medicina nuclear. En algunos momentos nos hemos encontrado también dificultades con tener profesionales de radiofarmacia y hemos tenido que tirar de monodosis. Si no hubiéramos dejado de hacer mucha práctica diaria y de tener que desplazar pacientes a 50 o 100 kilómetros. Por tanto, ahora mismo la normativa nos permite esta figura. Sí que es cierto que depende del tipo de radiofármaco, de tu cartera de servicios, no vas a poder hacer muchas cosas, eso es cierto. Por tanto, vuelvo a decir que lo ideal que nos gustaría a todos, y ahora hablo como médico nuclear, pues tener tu radiofarmacia propia, que puedas ser autónomo, ¿no? Y que puedas gestionarte para ser rápido y sobre todo, por ejemplo, en Cataluña, que estamos todos en hospitales de tercer nivel. Ese es nuestro ideal. Ahora, eso no quiere decir, ahora estamos hablando más de salud pública, pero también no podemos perder tampoco la actividad privada, que a veces hay centros pequeños que dan una respuesta pues a una cartera de servicios pequeña, de que hay una línea muy elevada y por lo que sea hay lista de espera por lo que sea. Por tanto, sí que es verdad que la orden ministerial de preparación extemporánea en el capítulo 8 teníamos este paraguas en el tema de una radiofarmacia centralizada.
Ya tenemos una pregunta para ti, para Marta. Lucía Díaz Plata comenta que cada centro debe adherirse a la normativa autonómica, pero a partir del 1 de julio hay normativas autonómicas que se caen por entrar en vigor una única definición a nivel nacional, la del 1277. ¿Qué va a pasar en los centros que no cumplen a partir del 1 de julio? A ver, una cosa es la normativa autonómica, si hay una normativa superior y su contenido, ¿no?, etc., pues decae porque la otra tiene un mayor rango. Aquí lo que se está haciendo es una definición de lo que es una unidad de radiofarmacia, pero la autorización la da la comunidad autónoma. Por tanto, si es una unidad que está autorizada por la comunidad autónoma, que haya este cambio de definición, no tendría que tener la autorización. Yo entiendo que cualquier unidad de radiofarmacia actualmente está autorizada por su comunidad autónoma, porque si no, no podría estar trabajando en la actualidad, ¿no? Entonces, al menos yo que conozco más es la comunidad autónoma de Cataluña. En el caso de Cataluña, la autorización, y ya hace de muchos años, hay tenemos radiofarmacias autorizadas de 11 décadas, las autoriza la comunidad autónoma y están autorizadas, y no tendría por qué decaer esta autorización. Otra cosa es que haya una normativa pues, comunitaria que exija, etc., y que pues, haya una revisión de las autorizaciones o que haya un mayor, ¿no?, regulación o requisitos, que en principio lo que se está haciendo, al menos a nivel de Cataluña, se estaba revisando pues, que se estuviera cumpliendo con la orden ministerial de preparaciones temporáneas. Pero yo entiendo que en principio no tenía que haber ningún problema en este sentido. ¿Y qué pasa con las unidades que están autorizadas pero dentro del servicio de medicina nuclear? Ahora, al ser unidad asistencial, tendría que ser exactamente igual que las demás, ¿no? No tiene por qué cambiar. Otra cosa es, tú puedes tener una unidad y la otra cosa es el organigrama de tu empresa. De hecho, por ejemplo, en donde trabajaba yo, el servicio de medicina nuclear y el servicio de radiofarmacia o como se dijera, tienen una dirección clínica de imagen. El organigrama no puede organizarlo la empresa como que más conveniente. Tenemos otra pregunta para ti, Marta. Nos dicen, ¿las monodosis bajo qué paraguas legal se comercializan? En el contexto de que no su forma farmacéutica final no está registrada y no pueden, por lo tanto, someterse a su precio de reembolso. Yo entiendo que sería el capítulo 8 de la orden ministerial. Esto es a mi entender. Nayib. Yo considero que a lo mejor no pueden ser considerados medicamentos autorizados porque no tienen código nacional al ser monodosis. No estarían registrados. Por eso consideraba necesaria la presencia de un médico nuclear y de un radiofarmacéutico para ese tipo de monodosis, porque al final no están registrados en ningún sitio. Vamos a seguir. Pablo Lijar nos dice que en el Real Decreto 239/2026 establece que en las unidades de radiofarmacia se lleva a cabo el diseño, la preparación, dispensación y control de calidad de los radiofármacos y otros productos sanitarios radiactivos en el ámbito y competencias indicadas en el programa oficial de su especialidad. La pregunta es, ¿qué significa eso, que las responsabilidades del especialista en radiofarmacia que estipula la orden ministerial de 2022 se aplica también a los productos sanitarios radiactivos, aunque no sean radiofármacos? Pues, perdón, Marta, discúlpame, que no te quería pisar. No, pero es que no he entendido la pregunta, pero responde tú. Yo creo que se refiere a las semillas de iodo 125 y también al itrio 90, las esferas. Y a mi entender sí que somos responsables, por lo menos mi unidad asistencial sí que pedimos nosotros las semillas y controlamos su entrega a los cirujanos y su llegada de vuelta a residuos, y con las microesferas de itrio pues lo mismo. Las pedimos y controlamos su recogida y su preparación, si hay que fraccionarlas, cuando lo preparamos, y los residuos de vuelta, con la ayuda de radiofísica, por supuesto. Tenemos una pregunta para Jorge. Jorge, has señalado la escasez de facultativos. Si bien se está incrementando el número de plazas de formación de especialistas en radiofarmacia,
Esta falta de profesionales también podría estar relacionada con la existencia de ofertas laborales poco atractivas que no reconocen a la radiofarmacia como una unidad asistencial. Sí, a ver, aquí al final los incentivos, si en parte los economistas estamos evaluando los incentivos, son importantes. No me voy a meter cómo escogen las personas el MIR, el FIR, pero bueno, sabemos que las personas escogen la especialidad según muchos criterios. Y asumo que uno de los criterios que escogen a la hora de escoger plaza es el potencial salario y retribución económica que podrán generar o ganar en unos años, ¿no? Si deciden irse por un área o por el otra. Lo que he entendido es que ahora radiofarmacia sí que se reconoce, ¿no?, como una unidad asistencial. ¿Es correcto eso o no? Sí, es ¿no? correcto. Ahora, entonces, eso que yo soy economista, no soy farmacéutico, pero pensando en los radiofarmacéuticos que tenemos escuchándonos y a vosotras que sois, a la hora de haber tomado una decisión o tomar una decisión, ¿eso a vosotras os ayuda a que de verdad pues esta posición puede ser más atractiva laboralmente porque hay ese reconocimiento como unidad asistencial? Por mi parte, mi experiencia al escoger radiofarmacia fue porque me encantó, porque las personas que me lo explicaron eran muy apasionadas y me transmitieron esa pasión, y también pues porque tenía mucha proyección realmente a nivel laboral. Ya dejando aparte el sueldo, el nivel monetario, a mí lo que me importaba era tener trabajo en un futuro. Y sabía que la radiofarmacia, en ese momento en que yo estaba escogiendo, era una apuesta segura, porque tal y como has explicado tú en tu sesión, muy bien explicada, vamos para arriba, tanto en los médicos nucleares como los radiofarmacéuticos. Cada vez se van a necesitar más. Sí que es verdad que te reconozcan tu trabajo y lo que haces también es importante. Entonces, al final, ese respaldo, unidad asistencial, creo que a lo mejor nos puede dar un empujoncito para que los gestores y las administraciones pues puedan apostar por esto que hemos estado hablando hoy. Naira, por curiosidad, ¿desde SERFA habéis hecho algún estudio, alguna encuesta a vuestros asociados de por qué escogieron en su día esta especialidad o no? ¿O sabéis de algún estudio que se haya realizado? Porque eso quizás puede ser, con todos los cambios que se ven ahora de normativa, que nos ha explicado muy bien Marta, que en teoría todo se va a ordenar, no sé, a lo mejor quizás, a nivel primero de universidad, antes de que tengan que escoger, antes de hacer el FIR y escoger si me voy por radiofarmacia o me voy por lo que sea, ahí a ese nivel hacer alguna evaluación, ¿no? O encuestas de qué criterios son los que utilizan los estudiantes para escoger una rama u otra, y a los que ya sois, ¿no?, radiofarmacéuticos, de alguna manera intentar desgranar por qué escogisteis esa especialidad, ¿no? Y la importancia de reconocerte el trabajo y una unidad asistencial. No sé, algunas ideas, porque como hemos visto, esto está aquí, está para quedarse y va a incrementar. Y hay mucha inversión privada y el número de ensayos clínicos es alucinante, que no lo hemos comentado específicamente, pero el número de ensayos clínicos que hay activos, hay un montón, hay varios artículos que lo explicitan, que cuando saquemos el informe todo se verá, los datos, pero quiero decir, aquí hay que prepararse, y a Marta también nos lo está diciendo, aquí hay que poner un poco de orden en todo esto, ¿no, Marta? Es decir, aquí hay que... Y esto es muy complejo. O sea, no es una pastilla, y no estoy menospreciando la pastilla como un tratamiento farmacológico, pero esto es mucho más que un medicamento per se, ¿no?, por todo lo que conlleva. Yo, si me permitís, yo creo que ha habido
que la falta también de profesionales o de elección también puede ser, igual que nos ha pasado en medicina nuclear, por la falta de conocimiento, ¿no? En el sentido de Totalmente. que por la especialidad no es conocida, como había pasado en su época también medicina nuclear, que ahora actualmente está más conocida, ¿no? Y entonces, en este caso, y si me permitís, el papel del gestor, al final, yo soy un gestor raro, porque sé de medicina nuclear y sé de radiofarmacia, pero no es verdad, es muy desconocida. Entonces, realmente ahora es cuando ha habido la gran evolución de la medicina nuclear y la radiofarmacia. Hasta hace poco no la había y sabíamos que seguíamos trabajando con los mismos radiofármacos y con las mismas herramientas. Pues toda esta era computacional de la inteligencia artificial que nos permite modelos de nuevas moléculas de manera rápida, que están llegando cada vez más rápido al mercado y al paciente, cosas que antes muchas veces íbamos a congresos y veíamos la misma molécula y que de la investigación básica no salía y se hacía la traslación a la investigación clínica, esto cada vez se aporta más respuesta y ha hecho esta revolución que estamos viviendo en la medicina nuclear. Por tanto, en medicina nuclear y, por supuesto, en radiofarmacia, ¿no? Con toda la biomolecular que hay y todas las herramientas que saldrán y que irán saliendo. Y cada una, como siempre, se pondrá en su sitio. Habrá el pico y luego la meseta, porque eso lo sabemos todos. Lo que ya hemos vivido a otras evoluciones, ¿no? Pero eso hace que el campo, ¿no?, se abra mucho, que seguramente abrirá el interés, que cada vez pues, los gerentes o los políticos, decía yo, Jorge, pues conocerán más el tema y además tendrán que gestionarlo, porque es que será una necesidad, ¿no?, que al final pues, los recursos son finitos, tendremos que saber qué cartera de servicios tenemos que dar, qué terapias tenemos que llegar, etc. Por tanto, yo creo que ahora es una gran oportunidad y que realmente lo que pasa hasta ahora es que la especialidad era muy desconocida. Entonces era, ¿no?, estábamos en la -1, estábamos siempre metidos, era muy difícil, radiactivo, no entro, ¿no? Entonces yo creo que ahora pues estamos en una época muy bonita, que cambian muchas cosas, que hay mucho trabajo por hacer, que no todo será fácil, pero estoy segura que todos remaremos juntos, desde los gestores hasta los radiofarmacéuticos, y no olvidemos los pacientes que también están haciendo mucho trabajo para que esto evolucione y que realmente llegue a los que necesitan. Tenemos una pregunta para Nair y para Marta. Según el Real Decreto 239/2026, donde las unidades de radiofarmacia son conocidas como unidades asistenciales, ¿qué impacto tienen las radiofarmacias? ¿Cómo nos debemos organizar las unidades de radiofarmacia? Es decir, ¿cómo debe ser el organigrama clínico y las responsabilidades? Pues el organigrama lo hemos comentado en la sesión también, que al final tendría que haber un radiofarmacéutico responsable de la unidad asistencial, un radiofarmacéutico adjunto, porque por legislación siempre tiene que haber un backup, digamos, tienen que ser 2 mínimo, también depende del volumen del centro, y después técnicos de radiofarmacia, que cada vez más la SERFA estamos luchando porque estén formados y cualificados haciendo cursos, porque al final son técnicos de imagen y técnicos de diagnóstico. Y pues eso sería lo mínimo que podríamos tener como organigrama. Y al final ser unidad asistencial pues nos da un poco más de poder para poder nosotros gestionar nuestros recursos humanos y dar a la radiofarmacia pues el lugar que poco a poco hemos ido consiguiendo. Yo, si me permitís, como había sido jefa de medicina nuclear y coordinadora de medicina nuclear, creo que puedo hablar con causa. A ver, estamos en una era multidisciplinar. Y el organigrama se tiene que montar y todo el mundo tiene que tener claro de dónde llegan las órdenes y dónde están las responsabilidades, pero es súper importante el trabajo en equipo. Y yo soy muy sincera, cuando no sabemos gestionar a veces los egos, eso es complicado. Yo creo que la medicina nuclear, la radiofarmacia, la radiofísica no pueden ir si no trabajan conjuntamente, si no se hacen los protocolos conjuntamente, si no se gestiona conjuntamente, porque si no trabajamos conjuntamente no haremos nunca bien nuestro trabajo. Y creo que justamente para la seguridad del paciente
Y para la calidad es máximamente importante que todo lo que se construye desde inicio colaborativamente. Yo creo que ese es el éxito o no de la radiofarmacia o de la medicina nuclear. Y lo tengo clarísimo. Cuando hemos trabajado conjuntamente, colaborativamente, poniéndole la importancia, y yo me acuerdo con uno de mis colaboradores especialistas en radiofarmacia, lo que hemos trabajado, y yo desde jefa de medicina nuclear y coordinadora, dándole la importancia a la radiofarmacia, a su calidad, etc., es cuando hemos subido todos como la espuma. Y yo creo que eso no lo podemos perder. Justamente, si vamos todos de la mano y trabajamos conjuntamente, iremos más rápido, seremos más garantistas y cumpliremos con la seguridad del paciente y la calidad, que creo que es lo que nos tiene que preocupar. Sobre todo, también la sostenibilidad económica, no la perdamos, es importante. Pero eso es uno de los factores, no es el factor. Yo desde la gestión siempre lo he defendido. Es uno de los factores que se tiene que tener en cuenta, pero no es el único factor. La seguridad del paciente y la calidad nos tiene que liderar. Y yo creo que, además, la sensibilidad desde la medicina nuclear, yo creo que está, hace muchos años que está, y realmente nos interesa también que funcionéis muy bien, que crezcáis muy bien, porque es el motor de la medicina nuclear. Yo sinceramente creo que es un paso adelante, pero que realmente no os penséis que no sois importantes, porque ya lo sois, no lo sois ahora por una normativa, hace mucho tiempo que lo sois y que lo seguiréis siendo. Yo de verdad que lo cuidáis y que es muy importante trabajar conjuntamente, porque si no nos ponemos el centro en el paciente, sabemos que estamos trabajando para un paciente y para sus familiares, allegados y para la ciudadanía. A veces se pierde el orden y es una pena. Nos queda un tiempo para una última pregunta. Jorge, nos has mostrado el impacto económico que supone para un hospital la implementación de una unidad de radiofarmacia. Pero esta inversión debe entenderse como un gasto añadido o como una inversión estratégica para el hospital. Una inversión estratégica, sin lugar a dudas, es una inversión estratégica. Esto, con todo lo que hemos escuchado, porque no nos olvidemos, aparte de la cuantificación, que también solo he incluido, porque si vemos algunas, solo he incluido recursos humanos, que es cierto que puede haber algunos otros costes de mantenimiento y demás, pero solo he incluido recursos humanos. Pero, por ejemplo, todo el tema de ensayos clínicos. Yo creo que ahí Nair lo ha dicho también, y sabemos que en España de ensayos clínicos somos un top mundial, ya no solo europeo, sino mundial, ¿no? Entonces, invertir en una unidad, si te lo permite, tu capacidad, tu tamaño y demás, ¿no? Esto no significa que ahora necesitemos cada hospital, independiente del tamaño, pero esto hay algo de economías de escala, pero hay hospitales grandes o medianos que podrían tener a lo mejor una unidad específicamente, ¿no? Los más pequeñitos, pues a lo mejor no, y puede haber marcos de colaboración entre los más grandes y los más pequeños. Pero todo el tema de ensayos clínicos es una, por lo tanto, esta inversión va más allá solo de calidad asistencial, que obviamente es clave la calidad asistencial, no estoy diciendo que no, pero por eso digo que es una inversión estratégica, yo creo, porque te permite hacer otras cosas y sobre todo, yo creo, prepararnos, porque sabemos lo que sabemos hoy. De aquí a lo mejor 5 o 10 años empiezan a aparecer cosas que a lo mejor no nos habíamos imaginado en medicina nuclear. Yo soy economista, yo me quedo en los números, pero quiero decir que la ciencia avanza como avanza. Entonces, si hay mucho recurso privado y público en medicina nuclear, eso va a implicar, yo creo que podrán salir cosas muy novedosas y muy innovadoras que van a requerir de estas unidades, ¿no? Por lo tanto, yo sí que lo veo como una decisión estratégica, una inversión estratégica. Y para finalizar, pues me gustaría que respondieseis con una frase a la pregunta: ¿por qué debería la gerencia hospitalaria priorizar disponer de una unidad de radiofarmacia?
Venga, Nay. Porque, Perdón. si queréis, y así ya acabo, porque creo que es una muy buena inversión de recursos. El retorno es, si se hace bien, como siempre, ¿no? Soy economista y asumimos, ¿no? Asumamos que si asumimos que las inversiones se hacen bien, es un uso eficiente, incluso muy eficiente de recursos. Mi frase sería porque impacta directamente en la seguridad del paciente, que al final, como ha comentado Marta, es el centro de todo nuestro trabajo. Sí. No, de la misma yo refrendo a los dos y, bueno, al final es una garantía. Muy bien. Así como conclusión, yo también quería decir un poco, pues, todo lo que hemos hablado, pues que las unidades de radiofarmacia son una pieza clave en la estructura organizativa del hospital, que la existencia de una unidad de radiofarmacia autorizada no es solo un requisito legal, es una necesidad real de seguridad clínica y calidad asistencial, que los radiofármacos son medicamentos especiales que deben ser gestionados de forma integral en unidades de radiofarmacia autorizadas y que dicha gestión debe ser realizada de forma exclusiva por especialistas en radiofarmacia. Entonces, un poco todo lo que hemos comentado y que el impacto económico es una inversión a largo plazo que luego va a generar un retorno al hospital y un valor añadido a lo que es la actividad asistencial. Pues con esto vamos a concluir. Muchas gracias a los ponentes y a todos los. Deciros también a los que estáis conectados que el webinar va a ser grabado y será colgado en las páginas de la SECA y de la SERFA, ¿vale? Así que estáis disponible para verlo cuando queráis. Gracias a todos.